Edward Theodore Gain, también conocido como el Carnicero, fue un asesino en serie y profanador de tumbas estadounidense. Sus crímenes, cometidos en los alrededores de su ciudad natal, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en el 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y creados recuerdos con sus huesos y piel. También confesó haber asesinado a dos mujeres, la tabernera Mary Hogan en 1954 y la ferretera Bernice Worden 1957. Edward Theodore Gain nació en el condado de La Crosse, Wisconsin, como el segundo de dos hijos. El único hermano de Gain era un hermano mayor llamado Henry. Augusta, su madre, fervientemente religiosa y luterana de nombre, predicaba con frecuencia a sus hijos sobre la inmortalidad innata del mundo, los males de la bebida y su creencia de que todas las mujeres eran promiscuas por naturaleza e instrumentos del diablo. El padre de Gain también era conocido por ser un alcohólico violento que golpeaba con frecuencia a sus dos hijos. Esto le causaba un zumbido en los oídos a él cuando su padre lo golpeaba en la cabeza. Gain dejó la granja solo para ir a la escuela. Fuera de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo realizando tareas en la granja. Gain era tímido. Augusta castigaba a Gain cada vez que intentaba hacer amigos. El 1 de abril del 1940, el padre de Gain falleció de insuficiencia cardíaca a los 66 años. Gain y su hermano Henry comenzaron a realizar trabajos esporádicos en el pueblo para ayudar a cubrir sus gastos. Gain también cuidaba niños con frecuencia para los vecinos y parecía relacionarse con más facilidad con los niños que con los adultos. El 16 de mayo de 1994, Gain reportó la desaparición de Henry, su hermano. Un grupo de búsqueda buscó a Henry, de 43 años, cuyo cadáver fue encontrado boca abajo. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca. Con la muerte de Henry, Gain y su madre quedaron solos. Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada poco después de la muerte de Henry, y Gain se dedicó por completo a su cuidado. Augusta murió el 29 de diciembre del 1945, a la edad de 67 años. Gain quedó devastado por la muerte de su madre. Gain conservó la granja y se ganaba la vida con trabajos esporádicos. Tapió las habitaciones que usaba su madre, incluyendo el salón de arriba, el de abajo y la sala de estar, dejándolas intactas, mientras el resto de la casa se volvía cada vez más miserable. Por aquella época se interesó por la lectura de revistas, en particular los que involucraban caníbales o atrocidades nazis. En la mañana del 16 de noviembre del 1957, Bernice Worden, de 58 años y dueña de una ferretería de Plainfield, desapareció esa noche. Gain fue arrestado. Un agente del sheriff descubrió el cuerpo decapitado de Worden en un cobertizo de la propiedad de Gain. El torso había sido vestido como un ciervo.
Warden había recibido un disparo con un rifle calibre 22 y las mutilaciones se realizaron después de su muerte. Al registrar la casa de Gaines, las autoridades encontraron, entre otros macabros hallazgos, 10 cráneos a los que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de la piel humana, platos de sopa hechos con cráneos, más cráneos en los postes de su cama, los órganos de verniz en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Al ser interrogado, Gaines declaró a los investigadores que entre el 1947 y 1952 había realizado hasta 40 visitas nocturnas a 3 cementerios locales para exhumar cuerpos recién enterrados mientras se encontraba en un estado de aturdimiento. En ocasiones, desenterró las tumbas de mujeres de mediana edad recién enterradas que creía que se parecían a su madre y se llevó los cuerpos a su casa, donde curtió sus pieles. Gaines advirtió haber robado 9 tumbas y conducido a los investigadores a sus ubicaciones. Poco después de la muerte de su madre, Gaines comenzó a crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre. Negó haber tenido relaciones sexuales con los cuerpos que exhumó, explicando que olían muy mal. Gaines también admitió haberle disparado a Mary Hogan, de 51 años, dueña de la taberna, cuya cabeza fue encontrada en su casa, pero luego negó recordar los detalles de su muerte. Tras una investigación policial, se encontró también pieles faciales humanas cuidadosamente peladas de cadáveres y utilizadas por Gaines como máscaras. Además de los asesinatos de Hogan y Warden, Gaines también fue considerado sospechoso de varios otros casos sin resolver en Wisconsin. Sin embargo, las pruebas de detector de mentiras exoneraron a Gaines de cualquier otro asesinato y sus psiquiatras concluyeron que su violencia solo se dirigía a mujeres que se parecían físicamente a su madre. Se le diagnosticó esquizofrenia y se le declaró mentalmente incompetente, por lo que no era apto para el juicio. Gaines fue enviado al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes en centro de máxima seguridad y posteriormente trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota. En 1968, los médicos determinaron que Gaines estaba mentalmente capacitado para hablar con su abogado y participar en su defensa. El juicio comenzó el 7 de noviembre del 1968 y duró una semana. Un psiquiatra testificó que Gaines le había dicho que desconocía si el asesinato de Warden fue intencional o accidental. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte por insuficiencia respiratoria en el verano del 1984.